Cuando queremos definir el punto de vista, tenemos que trabajar con algunos conceptos que tienen que ver con la fotografía, porque en realidad lo que hace V-Ray es simular que estamos trabajando con un tipo de cámara reflex y por lo tanto podemos controlar ciertos parámetros que tienen que ver con los conceptos de fotografía. Y en fotografía hay 3 parámetros que son los que definen la cantidad de luz que va a entrar y por lo tanto cómo va a influir eso en las características de la foto que vamos a sacar. Ustedes saben, cuando sacan una foto, en realidad lo que están haciendo es destapando un agujerito que tiene la máquina de foto una determinada cantidad de tiempo y entra una determinada cantidad de luz. Y eso es lo que impacta sobre la película, digamos, ahora es todo virtual, pero cuando era analógico, impacta sobre la película esa cantidad de luz y produce un determinado efecto que puede ser mayor o menor en función de la sensibilidad que tenga esa película para reaccionar ante la luz que le está incidiendo. Entonces hay 3 parámetros que son importantes y que definen las características finales que va a tener esa foto. Una es el tamaño que tiene el diafragma o el tamaño que tiene el agujerito ese por donde va a entrar la luz. El segundo parámetro es el tiempo que va a permanecer abierto. Yo tengo un agujerito, lo destapo y lo tapo. Entonces el tiempo que va a permanecer destapado y por lo tanto el tiempo durante el que va a entrar la luz por ese agujerito. Y finalmente tenemos la sensibilidad de la película. Cuán sensible es a reaccionar a la luz la película que estamos utilizando. Hay películas que son más sensibles y por lo tanto con menor cantidad de luz ya producen una reacción. Y hay películas que son menos sensibles que necesitan mayor cantidad de luz para generar una reacción. Y eso hay distintas escalas de medición, pero las que normalmente se usan son las ISO. Esos 3 factores están relacionados entre sí, lógicamente, ¿no es cierto? Si yo lo abro más y pongo más luz, entonces va a entrar más cantidad de luz, entonces si la película tiene un determinado grado de sensibilidad, va a actuar de determinada forma, si es más sensible, va a actuar de otra forma. Entonces esos parámetros nosotros los podemos utilizar para definir las características que va a tener nuestra foto desde el punto de vista de la iluminación, pero también desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la apertura del diafragma nos va a definir lo que se llama la profundidad de campo, y es decir, qué cantidad de elementos según su profundidad van a estar en foco y cuáles no. En la foto analógica, cuando usaba rollos con mucha sensibilidad, la foto se empezaba a granular, es decir, se empezaba a notar el grano. Usar películas con mucha sensibilidad era bueno cuando uno sacaba fotos en lugares oscuros porque no le hacía falta el flash o porque no hacía falta que tenga tanto tiempo abierto el diafragma, o sea, podía usar tiempos menores porque como era sensible la película, con poca cantidad de luz ya era suficiente. Pero eso producía fotografía con más grano. Eso pasaba en la foto analógica. En la foto digital no pasa tanto porque el grano no tiene que ver con la sensibilidad de la película porque es todo digital. Y la velocidad de apertura está relacionado con el movimiento que se va a generar. Si nosotros queremos sacar fotos en situaciones donde hay un movimiento rápido, una carrera, un deporte o algo así, no podemos tener mucho tiempo abierto el diafragma porque entonces la foto va a salir muy movida, a no ser que queramos lograr ese efecto, pero si no, la foto va a salir muy movida porque el movimiento es rápido. En cambio, si las personas están quietas y nosotros estamos por sacar una foto, no hay problema cuánto tiempo lo tengamos abierto al diafragma, digamos, en términos reales estamos hablando siempre de tiempos muy cortitos, no hay demasiado problema cuánto tiempo lo tengamos abierto porque bueno, igual no va a salir sin movimiento. Hay ciertas aperturas de diafragma y ciertas velocidades que son las que tradicionalmente traen las máquinas de foto. Cuando uno pasa de una medida a la otra se les llama pasos. De un paso al otro estoy duplicando la cantidad de luz que va a entrar, ya sea porque estoy agrandando o achicando el diafragma o porque estoy aumentando o disminuyendo la velocidad. Entonces, si yo voy desde aquí hasta aquí, tengo que pasar por 1, 2, 3, 4 pasos. Los valores estos están indicando que cuando más chico es el valor, más grande es el diafragma, al revés de lo que uno piensa. Entonces fíjense que el de 1,4 por ejemplo es el más grande comparado con este 32 que es el más chiquito. Y cuando estamos trabajando con diafragmas grandes, fíjense que lo que me aparece en foco es solamente la persona y todo el fondo se ve difuso, se ve borroso, se ve fuera de foco.
Por supuesto que está exagerado el dibujo, pero es simplemente para mostrar el efecto que se produce según el diafragma que utilicemos. Si nosotros queremos generar ese tipo de imagen donde tenemos algo en foco y el resto difuso, ¿sí? Un primer plano de un detallecito que está en foco y el resto que está como borroso, tenemos que trabajar con diafragmas grandes. Si trabajamos con diafragmas chicos no vamos a lograr eso, todo lo que saquemos va a estar en foco. Y aquí está un diagrama con respecto a la velocidad. El número que nosotros determinamos es el denominador de una fracción que está expresada en segundo. O sea, nosotros tenemos 1 sobre el número que expresamos. O sea que si nosotros tenemos un medio, quiere decir que es medio segundo. Si tenemos 1 sobre 1000, quiere decir que es la milésima parte del segundo. O sea, cuando más grande es el valor, menos tiempo va a permanecer abierto el diafragma. Entonces, cuando nosotros trabajamos con valores grandes de velocidad, 1 sobre 1000 por ejemplo, a pesar de que la persona esté corriendo o esté haciendo alguna actividad rápida, la podemos sacar sin que se mueva. A medida que vamos tomando tiempos mayores o números menores, lo que va a pasar va a ser que la foto va a salir muy movida, porque el tiempo que lo dejamos abierto es demasiado y entonces la persona se ha trasladado una distancia relativamente grande. Y aquí abajo también tomo una medida del ISO, donde en realidad aquí lo que está tomando como referencia es la granulometría que se genera con la foto analógica, con ISOs bajas. La granulometría era menor, entonces si uno tenía que ampliarla la foto, trabajar con ISOs grandes o con películas con sensibilidad alta, bueno, no era muy conveniente o había que buscarle la relación adecuada como para que cuando la agrandemos no se note el grano. Entonces fíjense, por ejemplo, esta es una foto que estaría tomada con un diafragma chico, por lo tanto está todo en foco, pero en la medida en que nosotros trabajemos con diafragmas grandes, no vamos a tener todo en foco y vamos a poder tomar el detalle que nosotros queremos poner en foco. Nosotros queremos poner en foco estas copas y entonces el resto se ve como borroso, o estamos poniendo en foco este florero y el resto se ve borroso. Esto se trabaja con diafragmas grandes que lo que permiten es determinar cuál es el sector que queremos que esté en foco y el resto va a estar borroso, va a estar fuera de foco. Otro tema que es importante es lo que se llama la distancia focal. Todo esto está basado en lo que eran las máquinas de foto analógicas tradicionales y se utiliza, digamos, la terminología que se utilizaba en ese momento. Los rollos que tradicionalmente se utilizaban eran rollos de 35 milímetros de ancho, y para 35 milímetros de ancho, si la distancia que hay entre el lente y la película es de 50 milímetros, la foto que vamos a obtener es similar a la de la visión del ojo humano y la perspectiva que se genera es similar a la del ojo humano. Ahora, si nosotros vamos variando esa distancia, hay consecuencias en lo que vamos a obtener. Si nosotros la alejamos, en lugar de los 50 tomamos una distancia mayor, el ángulo que se forma es menor. O sea que la zona que vamos a poder captar con nuestra foto va a ser más chica, pero los objetos van a dar la sensación de que están más cerca, se van a agrandar. A pesar de que nosotros estemos parados y no nos hayamos movido del lugar en el que estamos, si nosotros aumentamos esa distancia focal de 50 milímetros, lo vamos aumentando en 70, 100, 200 o lo que sea, va a disminuir el área que vamos a capturar, pero las cosas se van a ver más cerca, con cambios en las perspectivas. Van a empezar a no ser naturales las perspectivas y en función que más distancia tenga, más marcada va a ser. Y al revés, si nosotros disminuimos la distancia focal de 50, tomamos 35, 28, el ángulo se agranda. Y eso va a producir, por lo tanto, que tomemos un área mayor, pero también la perspectiva se va deformando. Y si uno puede llegar al extremo de unas fotos que son bastante comunes, que se llaman ojos de pez, que son redondas y uno ve un 360 grados prácticamente, porque son distancias focales muy, muy chiquitas, pero con una perspectiva muy exagerada, donde claramente las cosas se han deformado. Aquí, por ejemplo, hay dos vistas más o menos parecidas del mismo modelo, se ven parecidas, y sin embargo esta está tomada con un lente de 50 milímetros
y esta está tomada con un lente a 90 milímetros. Entonces, si bien el edificio se ve parecido, la perspectiva es distinta, porque en la de la izquierda yo estoy tomándola de más lejos, y entonces yo logro tener en vista el fondo que aquí no logro tenerlo. Aquí no puedo ver lo que hay detrás, y en cambio aquí sí puedo ver lo que hay detrás, porque lo que hago es alejarme, pero le aumento la distancia focal, de tal manera de acercarlo al objeto. Cuando nosotros trabajemos en la combinación esta SketchUp-V-Ray, la vista la estamos definiendo con SketchUp. Hay cosas que podemos hacer con V-Ray, pero en definitiva la vista la estamos obteniendo con las herramientas de SketchUp. Por lo tanto, es importante que podamos generar la vista que nosotros deseamos en SketchUp, porque esa es la herramienta que nos va a permitir generar la imagen que en definitiva vamos a renderizar.